El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio. Esto es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión le vamos a presentar una muy interesante entrevista con el maestro Tomás Guevara Martínez, coordinador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el tema Efectos de la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. Un tema verdaderamente interesante. Y bueno, hay que recordar que la violencia ha sido pues el flagelo de nuestra entidad. Ha sido también, por desgracia, una de las cosas por las que más se conoce a Sinaloa en el país, y también una de las preocupaciones sociales que más se tienen en nuestra entidad, de todos los grupos que formamos esta sociedad llamada Sinaloa. Y bueno, el día de hoy un experto, el maestro Tomás Guevara Martínez, nos va a platicar de lo que está sucediendo en cuanto a la cotidianidad de la violencia entre quienes habitamos o vivimos aquí en Sinaloa. Sin más, vamos a escuchar al maestro Tomás Guevara Martínez. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Una vez más al maestro Tomás Guevara Martínez, quien el día de hoy nos acompaña para platicar de un tema muy interesante, que es el de los efectos de la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. Maestro, primero que nada, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, el tema a mí en lo particular me asusta, porque cuando la violencia se normaliza, estamos hablando de una sociedad que ya ve como común los asaltos, los robos, el narcotráfico y todo lo que implica la violencia. Sinaloa, pues todos sabemos, no es secreto, que somos un estado que en muchas otras latitudes nos consideran solamente por los actos delictivos de muchos oriundos de nuestra entidad, pero pues también los que vivimos aquí hemos sufrido la violencia en lo cotidiano, en lo macroeconómico también, en términos de la presencia del narcotráfico como un flagelo que no ha dejado un solo espacio en nuestro estado indiferente o aislado. Y yo quisiera que usted nos platicara un poco, y a partir de una pregunta muy básica, creo que los radioescuchas la tienen ya en la punta de la lengua. ¿Realmente los sinaloenses ya nos acostumbramos a la violencia? Bueno, lo que nosotros estudiamos es el pensamiento social. Somos psicólogos sociales, ¿no? Nos hemos constituido en un laboratorio de estudios psicosociales de la violencia, y en nuestros trabajos de investigación lo que nosotros pretendemos es recuperar la idea que la gente tiene sobre la violencia y sobre la inseguridad. Además, porque en psicología social nosotros hemos estudiado de que hay procesos sociales cuya presencia puede ser tan permanente y sistemática y que se adentra a la cultura de una sociedad de tal manera que termina por ser normalizada. Ya tuvimos un gobernador que dijo que 2 homicidios al día era normal en Sinaloa, ¿no? Entonces, lo dijo con veracidad. Uh-huh. Efectivamente es normal. Sí.
Lo que no es normal, pues es que lo diga el que está encargado de cuidar a la sociedad, claro, a la población, claro, ¿no? Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces, sí hay un proceso de normalización. La presencia, que además no es reciente. La violencia en Sinaloa es un fenómeno que se ha venido viviendo, que se ha venido construyendo históricamente, en donde el papel, el rol de los grupos de narcotraficantes ha sido fundamental para orientar ese ascenso, ese crecimiento de la violencia. Hay un libro muy interesante de Ronaldo González, que fue director de Difocur. Él sacó un libro que se llama bueno, sí. Él está hablando de que hay una ruptura en Sinaloa, cultural, histórica, económica, social, que vino a partir, digamos, a romper un proceso histórico de modernización que se venía dando desde hacía tiempo, ¿no? A este fenómeno él le va a poner un nombre. Existe esa palabra, ahora no me acuerdo, pero la voy a recordar. ¿Será el de una sociedad demediada? De mediar, uh-huh. Exacto, de mediar. El concepto de mediar significa que hay un suceso que rompe el ritmo de un proceso y que hace que ese proceso adquiera otra dirección. Para Ronaldo hay dos fenómenos que han demediado el desarrollo, el crecimiento de la sociedad sinaloense. Uno fue el asunto de la revolución, que no fue resuelto para el caso de Sinaloa de buena manera, no rompió con el caciquismo, las tierras prácticamente mejores siguieron siendo de los mismos hasta la fecha. No hubo ahí ruptura, y mientras que el país transitaba por un proceso de industrialización y demás, Sinaloa se quedó aferrada, además también por el papel que el gobierno federal le atribuyó, quizás por la situación probable de hambruna que se podía vivir después de la revolución, de atribuirle, de asignarle a Sinaloa el papel de proveedor de alimentos. Y entonces Sinaloa quedó atrapado en un discurso agrario, mientras que el país se industrializaba. Y en torno a ese proceso agrario de Sinaloa se fueron dando y construyendo los grupos de poder dentro de esa estructura agraria que se asociaron, que incluso se emparentaron. Hay muchos ejemplos de que se emparentaron como familia, casando a sus hijos, etcétera, con los políticos revolucionarios que dirigían el Estado. Y entonces se asentó en sus reales el discurso agrario. La posibilidad de industrialización es algo que se perdió de vista. No fue relevante. Esto implica un problema para la sociedad sinaloense en particular, no para el país, porque Sinaloa sigue contribuyendo de manera importante en la producción de alimentos, pero sí en los aspectos locales y regionales, en donde donde hemos padecido de la ausencia de un desarrollo. Crecemos, pero no nos desarrollamos.
Es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Las cifras de producción aumentan, pero no se reflejan en un proceso de desarrollo sociocultural. Seguimos atrapados en un discurso agrario que, igual que tampoco demanda mano de obra, tampoco demanda una transformación cultural, científica y demás, ¿no? Entonces, históricamente, Sinaloa quedó atrapado en ese proceso y pues se vino la guerra, de la persecución de los chinos. Los chinos se escondieron en la sierra de Sinaloa y empezaron a aparecer cosechas de productos utilizados para producir narcóticos y justo en ese momento, que es otro asunto en el que yo quiero hacer un paréntesis, porque hay la llamada leyenda negra de que los gobiernos norteamericano y mexicano firmaron una especie de convenio para que México proveyera de insumos de droga al ejército norteamericano. No hay ningún vestigio de que se haya firmado tal convenio, y los gobiernos, por supuesto, lo niegan. Claro. Lo que sí hay, algunos autores han probado, entre ellos Astorga, que ha seguido la pista, de algunos pistoleros de un mafioso que parece ser que fue utilizado por el gobierno norteamericano para venir a negociar con los sembradores de nuestra localidad, pero contando, digamos, con una estrategia de apoyo y demás de la autoridad local, ¿no? Y para que las condiciones se dieran del encuentro y demás, y parece ser que eso es lo que en realidad sucedió. Y entonces la gente de la sierra empezó a encontrar en esa siembra y en esa venta y en esa transacción comercial lo que jamás había visto en su vida, ¿no? Empezaron a hacer fortunas. La guerra terminó y, como dice un autor, Antonio Haas, dice, después de haber tomado vino en copas de vidrio de cristal cortado, no iban a regresar a tomar agua en tarros de barro. Claro. Entonces, pues se siguieron. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. Peces como el bagre, la tilapia o la lobina son muy habituales como opciones alimentarias, pero no son originarias de Sinaloa. Estas y otras variedades fueron introducidas para explotarlas comercialmente. La tilapia o mojarra es nativa de la costa oriental de África y fueron introducidas en Sinaloa durante la década de los 70 en todos los embalses con los que cuenta el estado. La lobina fue introducida en México en 1910. Posteriormente llegó a Sinaloa la presa Sanalona, de donde se sostienen importantes pesquerías. El bagre arribó a Sinaloa en la época de los 60. En 1981 se introdujeron 10 millones procedentes de Arkansas y fueron cultivados en las presas del estado. Esas tres especies son importantes para las poblaciones rurales de pescadores porque obtienen alimentos y fuentes de trabajo. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, con algunas de las actividades de nuestra institución. En esta oportunidad estamos platicando con el maestro Tomás Guevara Martínez, quien es coordinador del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos está platicando del tema efectos de la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. Ya nos ha platicado en la primera parte los antecedentes de lo que sería
la ruptura que hace que Sinaloa tome un rumbo diferente a la mayoría de las entidades de nuestro país y que de alguna u otra manera nos haya encapsulado en un concepto de vida, una forma de vida que todavía pues prevalece en nuestra entidad y que da lugar a muchos de los fenómenos que actualmente vivimos y sufrimos, como es el caso de la violencia. En la segunda parte nos va a platicar pues también sobre lo que esto implica, un poco también la diferencia entre violencia e inseguridad, que es un concepto muy interesante y que en voz del maestro Tomás Guevara pues resulta muy ejemplificante. Sin más, sigamos escuchando a nuestro entrevistado del día de hoy. Y empezó el conflicto. Ahora sí, un conflicto legal, ¿no? Podríamos decir que la presión que ejerció el Estado en contra de esta gente corrió primero a cargo de los federales, porque era un delito federal. Y la gente de la sierra dice que lo único por lo que iban era por su mochada, ¿no? Sí. Y el asunto del negocio no se detuvo. Y la autoridad local tampoco metió las manos como debiera, porque en realidad había una especie, yo diría, como de cruda moral por parte del gobierno estatal. La población de la sierra ha estado históricamente, desde que quebró la minería a finales del siglo XIX y durante la revolución y después de la revolución, ha sido una parte geográfica abandonada, sin proyectos de política pública que activen la economía y la situación de esta población. Son los primeros y los que inauguraron los procesos de migración interna hacia otras zonas del estado, y luego tenemos el problema del 77, la persecución que se hizo cuando 10,000 soldados peinaron la sierra. Y se habla de violaciones de mujeres, de asesinatos de gente enfrente de su familia, etcétera, y precisamente en ese periodo posterior a este evento, a finales de los 70s, 78, 79, nació la Comisión de Derechos Humanos, justamente para defender dos asuntos que eran graves en Sinaloa en ese momento. Uno, los efectos de la llamada guerra, esto de la persecución a los universitarios, y la guerra sucia. Sí, claro. Y la otra, el asunto de los desplazados que venían de la sierra, o que estaban demandando justicia por el saqueo, la violación, el robo, etcétera, del asesinato de sus parientes, ¿no? Entonces, a finales de los años 70 la situación en Sinaloa era realmente grave, y ya el asunto de la presencia de estos grupos de narcotraficantes ya era un problema grave. De hecho, la solicitud del gobernador en turno de que el ejército actuara en esa zona es porque ya no podía él afrontar ese problema. Se sabía, Luis Astorga tiene en uno de sus libros una frase que dice que Culiacán era conocida como la Chicago de México, ¿no? Que los narcos se enfrentaban de carro a carro en las calles, que se robaban a las mujeres, etcétera, y ese asunto ya existía antes de la Operación Cóndor. De hecho, la Operación Cóndor es justamente una especie como de remedio que se intentó poner ante esta creciente influencia y presencia de los grupos de narcotraficantes. Entonces, el problema de la violencia, pero estos elementos históricos que yo les estoy mencionando son los que están en la cabeza de los sinaloenses. La idea que los sinaloenses tienen de violencia es una idea que está ligada precisamente a los grupos de narcotraficantes,
y a los enfrentamientos entre ellos. Y les queda claro que si alguien no tiene ninguna relación con esos grupos, está exento de la violencia. Fue hasta los años 80 en que la violencia se desbordó, los enfrentamientos entre estos grupos, la proliferación de los narcomenudistas en la ciudad y demás, empezaron a convertir a las ciudades, al sistema de ciudades de Sinaloa, en un botín de los grupos de narcotraficantes. Y entonces mataban a gente que uno decía, ¿y él por qué lo mataron? Era un albañil, pobre gente, no tenía nada. Pero resulta que a lo mejor en las noches tenía la vendimia de paquetitos de droga y todo esto, y como no cumplía con o sea, robó el dinero, etcétera, pues lo liquidaban. Ese tipo de cuestiones empezaron a aparecer, y luego los enfrentamientos callejeros en lugares públicos. Generalmente con mucha gente que implicaba la muerte de mujeres embarazadas. Hubo casos de esos, o niños, o gente que absolutamente nada que tenía que ver, y ahí se acuñó la frase de estar a la hora equivocada en el momento equivocado, ¿no? Los sinaloenses fuimos construyendo esta idea de la violencia asociada al tema del narcotráfico. Otra idea distinta es la idea de inseguridad. Cuando uno le pregunta a la gente qué entiende por inseguridad, no lo asocia a la violencia, porque la gente se siente exenta del problema de la violencia si no anda metido en ningún lío, con ningún grupo, ni tranquilo en su trabajo y ya, ¿no? No tiene por qué pensar en un acto de violencia, o que lo ejecuten, etcétera, que lo levanten. Ese tipo de idea prevalece entre los sinaloenses. La inseguridad es algo que está en su entorno inmediato, con lo que nosotros llamamos el grupo primario, con el que tenemos relaciones cara a cara y con una fuerte carga afectiva. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de los camaradas, de los amigos, de los vecinos con los que tenemos buena relación, etcétera. Ese es el grupo primario. Y la inseguridad empezó a tocar a ese grupo primario, que lo asaltaron, que lo golpearon, que le quitaron su bicicleta, etcétera, etcétera, que se metieron al domicilio, que se robaron los tubos de cobre que estaban en el jardín, que se robaron las que tienen las llantas del carro, los tapones del carro que teníamos afuera, etcétera. Toda esta cuestión empezó a ir creciendo, que era para nosotros un problema fundamentalmente del centro del país. Yo cuando voy al DF y discuto con mis compañeros de allá, les digo que ahí no hay violencia, que ellos no tienen violencia, más bien tienen inseguridad. Y nosotros tenemos violencia, pero no tenemos inseguridad. El problema es que en lo que va de los últimos 5 años, yo diría, quizás hasta un poco más, el problema de la inseguridad se ha acentuado, y creo que hoy día ya está fuera de control. Hay grupos, y esto yo podría decir que el debilitamiento del cártel de Sinaloa ha propiciado un aumento de la inseguridad por la llegada de grupos nuevos que provienen de fuera y que no era común en Sinaloa, porque si algo podíamos incluso hasta presumir, es que los grupos de sicarios eran grupos locales, nativos de la entidad, y que eso nos hacía diferente a otros estados del país, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, etcétera. Y bueno, ahora yo creo que ya habría que decir todos los estados, salvo 2 o 3, en donde el problema de la inseguridad está asociada a grupos que llegaron de fuera
y que se relacionaron con gente interna y empezaron a crear estos grupos de poder, ¿no? Pero en el caso de Sinaloa no era así. Yo creo que ahora ya hay control de grupos de otras partes del país, que tienen control sobre los sicarios que nos están metiendo en este ritmo de inseguridad que estamos viviendo actualmente. Maestro, pues el tiempo se nos ha terminado. Vamos a dejar oportunidad para que en una próxima ocasión volverlo a invitar y seguir platicando, porque el tema de la violencia en Sinaloa pues da para mucho. Hoy usted nos ha ilustrado muy ampliamente sobre los antecedentes, pero también nos ha dado un parámetro muy importante para pues saber diferenciar lo que es la inseguridad y lo que es la violencia, y cómo en nuestra entidad pues se vive más la violencia que la inseguridad, aunque esta última ha ido creciendo notablemente en los últimos años, tal como usted lo ha señalado. Le agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, y no será esta la última ocasión, porque es un tema que podemos platicar horas y horas, y además su conocimiento pues siempre es algo que uno disfruta aprovechar en la medida de lo posible cuando hay oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que el día de hoy hemos platicado con el maestro Tomás Guevara Martínez sobre el tema efectos de la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. Estamos seguros que pronto volveremos a escuchar aquí en este programa al maestro Guevara Martínez, porque es un tema que da para mucho, mucho más. Nos queremos despedir, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para que usted pueda obtener los horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información, si la solicita, al correo coldecin@yahoo.com.mx, o también puede obtener información si entra a la página en internet de nuestra institución tecleando simplemente www.elcolegiodesinaloa.go.mx, o también puede volver a escuchar este programa y muchos como este si usted entra a YouTube y teclea en su buscador simplemente El Colegio de Sinaloa, y obtendrá así un menú amplísimo de entrevistas como la que escuchó el día de hoy, esta misma, y por supuesto muchas más, incluso algunas conferencias, para que usted pueda disfrutarlas y disponer de ellas cuando así lo desee. Sin más, me despido. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.